Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. lo acuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me estás diciendo que soy una prostituta de conocido? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria, al usar el compás, te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado, las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejada y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Qué tal? Es la segunda vez que dice Tejada, güey. Ese no es mi apellido. Dije Tejada. Es Tejeda, güey. Puta madre. Nah, no importa. Está bien, es cota. Bueno, es cota. ¿Quién se va a dar cuenta? Bueno, bienvenidos al 9º capítulo de Por Contradicción. Ya, cierre de temporada. Spoiler, no. Bueno, a lo largo de la historia, las abejas han causado fascinación a los hombres. En un momento de la historia, en la Edad Media, se pensó que eran ángeles. Incluso hoy, existen ritos religiosos que las nombran. Entre otras cosas interesantes de estos animales, ¿sabían ustedes que la miel es el único producto orgánico que nunca se descompone, nunca se echa a perder? Además, por si esto no fuera poco, estas criaturas también tienen su vena matemática y son unas economizadoras de cera excelentes. El día de hoy les voy a platicar cómo es que el instinto natural de las abejas por economizar cera se relaciona con una conjetura que durante siglos no se resolvió. Me refiero a la conjetura del panal de abejas. Spoiler, ya es teorema. Pero yo me siento engañado en este momento. Porque el otro día en el mercado un señor me vendió miel natural de abeja y se echó a perder. O sea, estás mal. Contraejemplo. Pero fíjate que ahorita Güey, que... yo tengo miedo a las abejas. Ahorita que decimos eso, sí es cierto, la miel se puede fermentar y se hace hidromiel con eso. La cerveza de los vikingos. Exactamente. No, pero eso se echó a perder porque obviamente no era miel, güey. O sea, Sí, no era miel, era agua, le ponen agua. Un kilo de azúcar y poquita le ponen miel azúcar, abajo. ¿no? Sí, hijos de su madre. Como ya les spoileé, bueno, no sé cómo se diga, si es spoileé, spoilear, bueno, no sé. Como caballo. Ya les spoileé el final de este capítulo. Ya vámonos. Gracias, suscríbanse a todos lados. Mis redes sociales. Entonces vamos a hablar primero sobre qué es una conjetura, ¿no? Ok. Según la totalmente válida y aceptada Wikipedia, por conjetura se entiende el juicio que se forma, moral, ético o matemático, de las cosas o sucesos por indicios y observaciones. En matemáticas, el concepto de conjetura se refiere a una afirmación que se supone cierta, pero que no ha sido probada ni refutada hasta la fecha. Una vez que se demuestra la veracidad de una conjetura, esta pasa a ser considerada un teorema en pleno derecho y puede utilizarse como tal. Y en otras palabras, pues conjetura es como, pues, yo creo que pasa esto, ¿no? Estoy conjeturando. Parece ¿no? que. En este podcast ya hemos hablado de varias conjeturas. Uh-huh. En el capítulo 1, Chris platicó sobre la última conjetura de Fermat que Andrew Wiles demostró, y ahora ya es teorema, es el último teorema de Fermat. En el capítulo 4, Lalo nos platicó que Grigori Perelman demostró la conjetura de Poincaré, una de las 7 gemas del infinito. Uh-huh. Y también ya es teorema, porque ya está demostrado. Uh-huh. Pero además quizás también cabe aclarar para nuestros escuchas que no son matemáticos que es una dichosa demostración. O sea, nosotros hablamos de y se demuestra y demostramos y Grigori Perelman demostró, pero ¿qué diantres es una demostración? Y de nuevo citando a la gloriosa Wikipedia, entonces en matemáticas una demostración
o bien una prueba, es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática. Es decir, una demostración matemática es un argumento para afirmar con certeza algún resultado matemático y que cualquier persona, bajo las mismas hipótesis, puede obtener la misma conclusión. Lo puede reproducir. Exactamente. O sea, si nosotros fuéramos Andrew Wiles o estudiáramos lo de Andrew Wiles, podríamos leer su artículo de 90 y tantas páginas y llegar a la misma conclusión que él, ¿no? No somos Andrew Wiles, no podemos, pero sí. Por ejemplo, un teorema muy importante afirma que la mejor cerveza es la que ahorita tengo en mi mano, ¿eh? Trago a su cerveza. En el guión decía trago a tu cerveza. Trago, aquí. Volviendo a nuestro tema, déjenme comenzar con esta bonita historia, ¿no? Les voy a contar una bonita historia. Era un día soleado en la campiña romana, entre los años 39 y 37 antes de nuestra era, cuando Marco Terencio Varrón, o solo Varrón para los cuates, tomándose una chela artesanal de la antigua Roma, escribía en su libro Rerum Rusticarum Libri 3, que hay dos tipos de teorías acerca de la forma hexagonal de los panales de abeja. Una sostenía que la forma hexagonal de los panales de abeja se debía a que se ajustaba mejor con las 6 patas que tiene la abeja. Y la segunda, apoyada por los matemáticos de aquella época, era que la estructura hexagonal se explicaba por las propiedades isoperimétricas, que son algo isoperimétrico son figuras distintas, o sea, un triángulo, un cuadrado, un hexágono, un pentágono, pero que todas tienen el mismo perímetro. Okay. Varrón escribió: ¿no tiene la cámara del panal 6 ángulos? Los geómetras prueban que este hexágono inscrito en la figura circular encierra mayor cantidad de espacio. Esta frase solo encierra de manera oscura la conjetura, pero históricamente la conjetura se le atribuye a Papus de Alejandría. Ese sí que era un verdadero papu de la geometría, ¿no? Papus de papus. Exacto, ese era un verdadero papu de la geometría. El Great Papu. De Grecia. El Great Pope. Pero quizás el verdadero papu de papus era Euclides. Pero bueno, no vamos a entrar en la discusión si Papus era el papu de la geometría o Euclides. Originalmente, la secta de los pitagóricos, que por cierto, si quieres volverte sectario de Pitágoras, lo único que tienes que hacer es meterte a Patreon, ponerle Pitágoras. vamos a apoyar este proyecto de Por Contradicción y te vuelves un sectario de Pitágoras. ¿Vieron cómo metí la publicidad, ¿no? Como la enfermedad, ¿no? Es subjetivo, Sí, ¿no? así, A Miguel le dijeron, tienes que meter una publicidad. Nuestro productor ahorita está feliz porque dice que bueno, hizo. Tienes que meter una publicación orgánica, ¿no? Sí. Que sea Nada natural. intrusivo. Nada intrusivo. Exacto. Bueno, la secta de los pitagóricos ya conocía que podía cubrirse un área completamente con triángulos o cuadrados o hexágonos del mismo tamaño. Si ustedes tienen un área en su cuaderno o en su pared, ustedes pueden dividir todo el área en triángulos o en cuadrados o en hexágonos. Son como 3 figuras con las que se puede completamente teselar, se dice, cuando se cubre con la misma figura, toda un área. El ejemplo claro es que toda la gente tiene mosaicos en su piso. Exacto. Y cubres todo el piso independientemente de cómo sea. O los adoquines, Ujú. ¿no? Los adoquines igual. Pero Papus establece que si se utiliza la misma cantidad de material para construir estas figuras, el hexágono será el que contendrá mayor, hablando de las abejas, mayor miel, pero no da una afirmación de esto. Y es que esta es la verdadera conjetura del panal de abejas, que el hexágono, si tú tienes figuras del mismo perímetro, el hexágono es el que va a utilizar menor perímetro. O sea, si tú mides el perímetro entre cuadrados, triángulos, hexágonos o cualquier otra figura, el hexágono tiene el menor perímetro. Uh-huh. Y de hecho, como dice Papus, las abejas utilizan sus panales hexagonales porque son los que contienen mayor miel, pero nunca lo demostró. O sea, nunca dio un argumento así. O sea que las abejas tienen un doctorado en matemáticas. Las abejas son doctoras en matemáticas, sí. Son PhDs. PhBs. Así. Trumps. Sí. Ahí ponle en En el audio. Exacto, hay que editar eso. El problema sobre si las celdas hexagonales contienen más miel que las celdas cuadradas o triangulares con el mismo perímetro
es equivalente al problema de teselar, o sea, de dividir un plano con figuras iguales de menor perímetro posible. En otras palabras, la conjetura del panal de abeja establece que si se cubriera un área con figuras del mismo perímetro, entonces el hexágono es el que ocuparía menor material. Okay. A lo largo de los siglos, nadie prestó mucha atención a si esta afirmación era verdadera o no. Lo que sí es un hecho es que la forma hexagonal de las celdas de abejas fascinó a matemáticos como a filósofos. Y hay un montón de textos. O sea, si ustedes, hay libros, textos, un montón de cosas que hablan de las abejas, tanto en términos filosóficos, teológicos, matemáticos, obviamente Aristóteles escribe de las abejas también, por ejemplo. Durante el siglo XVIII, la arquitectura matemática del panal de abejas fue vista como una evidencia de una gran tendencia teológica del universo. O sea, en aquel tiempo, ¿no? En los 1700, decían, pues es que Dios creó el mundo porque vean las abejas, o sea, sí, ellas hacen hexágonos, ¿no? Esa es una perfección. Incluso Darwin explicó la estructura hexagonal como un producto de la selección natural. Y dice, el motivo de la economía de la cera es la selección natural. Aquel enjambre que ahorraba más en cera y almacenaba más miel fue el que sobrevivió. Hagan de cuenta, antes las abejas, antes de que obtuvieran su doctorado, unas hacían sus triángulos, otros cuadrados y otros hexágonos. ¿No? Pero pues cuando vino la glaciación y esas cosas, los que tuvieron hexágonos se gastaron menos material en cera y guardaron más miel y son las que sobrevivieron y por eso ahorita todas hacen... Bueno, eso es lo que dice Darwin, ¿no? Se burlaban de las otras, ¿no? Pero yo como soy terraplanista no creo en Darwin. Y por eso ahora es que pueden disfrutar de la miel en unos hot cakes. Exactamente. O en tu fruta. Esta hipótesis nunca había sido resuelta bajo ciertas hipótesis, bajo ciertas restricciones. Okay. El Pfegestod, un matemático, en 1943... probó que la conjetura del panal de abejas era cierta bajo la hipótesis de que las celdas son convexas. ¿Qué quiere decir que son convexas? Una figura es convexa si tú puedes unir dos puntos adentro de la figura sin salir del perímetro de la figura. ¿No? Si tu figura está doblada como una luna, por ejemplo, y tú agarras un punto en una orilla de la luna y otro punto en una orilla de la luna y los unes con la línea recta, se van a salir de la figura. Una parte de la recta se sale de la lunita, ¿no? Eso es lo contrario a convexo. Okay. Un círculo es convexo porque tú agarras dos puntos y todo está dentro del círculo. Un hexágono es convexo, un triángulo, un cuadrado es convexo. Y entonces, básicamente, en esta hipótesis, este matemático, Todd, dijo que si tú consideras que el hexágono es solo hexágono, o sea, sin deformaciones, entonces es cierta, ¿no? Sí es cierto que el hexágono es el que cubre un plano con el menor perímetro. Ok. También predijo, este cuate, que una prueba de esta conjetura sin la restricción de la convexidad sería muy difícil de demostrar. Dice, aunque no tenía dudas, pues tampoco tenía pruebas que la conjetura se cumplía en general. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exactamente. Dijo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, se cumple, ¿no? Sí, él tenía la intuición nada más. Sin embargo, en 1999, un matemático de 41 años que trabajaba en la Universidad de Michigan, sí, ahí donde Ted Kaczynski se doctoró, el Unabomber, la demostró. El nombre de este profesor es Thomas Callister Holtz. Y sus áreas de interés en la investigación son, digo son porque todavía está vivo, teoría de la representación, geometría discreta y verificación formal. ¿Qué es eso? No lo sé, pero a eso se dedica este señor. La demostración general de esta conjetura está plasmada en un artículo de poco más de 22 páginas y que cualquiera puede consultar en la red. De hecho, lo vamos a poner en los show notes. Pero, a ver, vamos a detenernos un momentito. Ahorita, a pensar bien, a reflexionar bien. A ver. El hexágono es una figura plana en 2 dimensiones. Sí. ¿No? O sea, nada más en el papel la puedes dibujar, en una pared, en un plano solo dibujas. Sin embargo, las celdas de un panal de abejas no son exactamente hexágonos, sino son prismas hexagonales, ¿no? Tienen un volumen. Sí, porque están pegaditas a donde sale su panal. Exactamente. Tienen la celdita y ahí volumen, guardan. ¿No? Exactamente. Pregunta.
¿Es válida esta conjetura en 3 dimensiones? Es decir, que el hexágono es el que... la afirmación equivalente sería, la conjetura del panel de abejas dice que el hexágono en un plano es el que cubre todo el plano con el menor perímetro. En 3 dimensiones sería que el prisma hexagonal cubre todo un volumen con la menor área. Okay. Entonces, la pregunta ¿es válida esta conjetura? Es decir, ¿el prisma hexagonal es el más chido? Los prismas hexagonales son las figuras que pueden guardar más miel y al mismo tiempo ahorrar más cantidad de cera. Pues yo le creo a las abejas. La respuesta es... Se deja al lector. Sí. ¿Se deja el lector? No. La respuesta es no. Ah, no. No es lo más óptimo. O sea que no tienen PHBs. Sí, no tienen un PHB. No, sí. O es espurio, ¿no? Ahí. Ya no les creo a las abejas entonces. Fue el mismo Todd que descubrió que en 3 dimensiones el prisma hexagonal no era la estructura óptima que minimiza el área del material y maximiza el volumen de su interior. Algo así ya había dicho Lord Kelvin. ¿Quién es Lord Kelvin? Fue un físico, que es gracias a él tenemos los grados Kelvin, ¿no? Así que grados centígrados Fahrenheit y los grados Kelvin, bueno, es ese. Lord Kelvin, desde el siglo XIX, conjeturó que la figura que con igualdad de volumen tiene menos área, exactamente lo que establece la conjetura del panel de abejas, pero en 3 dimensiones, era el octaedro truncado. No sé, la verdad, digo, ahorita van a aparecer muchas figuras que soy incapaz de describir, ¿no? Pero vamos a poner en los show notes, vamos a poner los dibujos, sí, ¿no? Que es un octaedro truncado. Es como un dado de Dungeons and Dragons. Sí, ándale, sí. Seguramente algún dado tiene esa forma. Pero Lord Kelvin, aunque propuso esa figura, no lo demostró y entonces a esto se le conoce como la conjetura de Kelvin. De hecho, la conjetura del panal de abejas es equivalente a la conjetura de Kelvin, nada más que Kelvin está en 3 dimensiones y el panal de abejas en 2 dimensiones, pero es la misma conjetura. En 1993, Dennis Ware y Robert Phelan, 2 físicos del Trinity College en Dublín, encontraron un contraejemplo a la conjetura de Kelvin. Ellos sí encontraron una figura que era más chida que el octaedro truncado. Ware y Phelan encontraron una estructura que con el mismo volumen ocupaba menor área que el octaedro truncado. Adivinen cómo se llamó a esta figura. No, sí, ni siquiera sabía que existía el octaedro truncado. Exacto, estructura de Ware y Phelan, ¿no? O sea, es tan patraña que así se llama. La estructura se parece a un cúmulo de burbujas. Se hagan de cuenta así cuando... Muchas burbujitas juntas, ¿no? Y esto es solo la única vez que lo voy a decir, pero según la descripción de estos investigadores, está formada por... Ahí les va. Para que lo voy a describir para que se lo imaginen, ¿no? Hay que cada quien se lo imagine en su mente y que, algo malo, que vean, ¿no? Porque siento que... Está formada por 2 dodecaedros irregulares con caras pentagonales y 6 tetradecaedros con 2 caras hexagonales y 12 caras pentagonales pegados. ¿Se lo imaginaron? ¿Qué clase de cosas se fumaban para imaginarse esas cosas? Lo voy a repetir una vez más, ¿no? Solamente por el placer de decirlo. Que a ver, es para estimular nuestra imaginación. No, y para eso vea cositas. Bob Ross. 2 dodecaedros irregulares con caras pentagonales. Bueno, ahí sí uno sabe, ¿no? Pentágonos, ¿sí? Y 6 tetradecaedros. ¿Qué chinga es un tetradecaedro? No me la mar... Amigo conejo. Con 2 caras hexagonales y 12 caras pentagonales. Y además todo esto pegados. Entonces, yo la verdad, obviamente también vamos a poner la figura ahí en los show notes. Pero hagan de cuenta que es así, hagan jabón, ¿no? Cuando lavan los trastes. Esa espumita, eso es la estructura de Ware y Phelan. Está así súper rarísimo. Sí, suena... No, ni suena imaginable. Sí, no es imaginable eso. O sea, yo ni tengo ni idea. O sea, no sé. Me llama la atención. porque veo la imagen, no me lo imagino. O sea, sí, aunque vea la imagen, güey. A mí me llama la atención que cómo se les ocurrió esta figura a estos compas. Güey, las drogas hacen muchas cosas. No es cierto, no se droguen, vivan sanos, saludables. Vive sin drogas. No es cierto. Por cierto. No, pues tienen mentes, o sea, sus mentes ya... Sí, no, es otro show. O sea, yo creo que te metes tanto en ciertos temas, güey, que
te pones a hacer tantas cosas que ya se te ocurre hacer eso. Dices, ay, si pegamos un dodecaedro truncado con no sé qué cosas. ¿Por qué? Pues porque se puede. Pero es que esa es justamente la parte de los matemáticos que sobresalen, ¿no? Que son capaces de imaginarse cosas que la mayoría no, o sea, salen con ideas que son muy revolucionarias. Sí. De hecho, por ejemplo, no me acuerdo, cuando estaba preparando este capítulo, no me acuerdo si puse ahí en los show notes esta figura, pero hay una figura de la universidad esta de Dublín, el Trinity College, donde, pues como estos compas hicieron una contribución muy importante, hasta les hicieron una figurita de su estructura y hay una estatua de su Es que estructura. estuvieron en el Trinity como En el Trinity College, no, pero ellos en el Trinity College de Dublín, en Dublín. Sí, y ahí hay una estatua con la estructura de Wade Phelan. Pero bueno, por cierto que no se ha demostrado que la estructura de Wade Phelan sea la más eficiente, no se sabe. Pero sí se sabe que es un 0.3% menor que la estructura de Kelvin. O sea, ocupa 0.3% área menos con el mismo volumen que la estructura que propuso Lord Kelvin. Y un ejemplo de esto es en las Olimpiadas de Beijing en 2008 estaba el cubo de natación. El edificio donde se hicieron todas las competencias de natación y los clavados y entonces en este edificio la fachada, o sea, todo el techo y toda la fachada parece que está cubierta con burbujas azules. También lo vamos a poner en los show notes. Pero está cubierta con burbujas azules. Pues esto, los arquitectos se basaron en la estructura de Wade Phelan para hacer este complejo olímpico en Beijing. En fin, ¿no? Sea como sea, el hexágono es la figura que con igualdad de área tiene menor perímetro. Por eso las redes de las porterías de fútbol soccer están hechas con hexágonos, porque se gasta menos hilo. También las mallas ciclónicas, las rejas, pues. También, si ven el alambre, son hexágonos, porque se gasta menos alambre. Aquí el micrófono, ¿no? El micrófono aquí que estamos usando tiene los hexágonos porque utilizan menos... Utilizan abejas para hacerlo. Exactamente, porque las abejas hacen estos micrófonos de HyperX. Así que si ustedes van a poner un librero en su casa, pues entonces les conviene hacerlo en forma de hexágonos, porque gastan menos madera o menos material de lo que sea y les va a salir más barato. De hecho, cuando yo estaba escribiendo este capítulo, se me ocurrió una idea millonaria, ¿no? Y aquí la dejo en la mesa. Dice Miguel, cuando escribí este capítulo, lo escribí en forma de hexágono para obtener pasar menos tinta. Pasar menos tinta de la computadora. Se me ocurrió una idea que aquí la voy a dejar en la mesa, voy a tirar mi micrófono y me voy a ir, porque es una idea millonaria y ya si la toman en cuenta, patrocínenos, por favor. Pásame un papelito, Chris, para botellas hexagonales de cerveza. Ya, ¿cuál hambruna? No, de ya. Nada. Ya, güey. De nada. Se salvó el mundo. Ya, o sea, con eso. O sea, no comida, no. Menos vidrio, más cerveza. Perfecto, yo sí, no lo van a hacer porque van a tener que venderte más cerveza, pero yo ahí invertiría yo. Pues... Que esta es justamente una de las cosas que siempre se preocupa. Quizás en pequeños problemas no es relevante, ¿no? Pero ya a nivel industrial son cosas que obviamente a una compañía le interesa mucho, ¿no? Optimizar los recursos que tiene y producir la mayor cantidad. Por eso te digo, es una idea súper millonaria. O sea, vas a gastar menos material, vas a poner más chela. Y además van a estar bien chidas. O sea, la otra es que va a estar bien chida. Y las puedes, incluso yo creo que para su embalaje y transporte es mucho más eficiente, ¿no? Además puedes contratar a las abejas para hacerlos. Bueno, ya que estamos hablando de eso, la única razón por la que estas cosas tienen forma, por las cervezas, todo tiene forma como circular, es más que nada no por una cuestión de optimización. Bueno, sí tiene que ver con la optimización, pero es por la sensación de que imagínate estar agarrando un cuadrado. O sea, es súper incómodo. Entonces, lo más cómodo es tomar algo que tenga una forma circular. O sea, ya acabas de echar por la borda. Gracias. Pero se puede hacerlo de las chelas hexagonales. Yo estaba vendiendo este proyecto como un patrocinio a futuro, así a 10 años ya. Que ya viviéramos en las Islas Caimán. De ahorrar, güey. O sea, eso nadie te dijo no ahorres. Pero tú sigues diciendo, no hagan botellas así. Ya,
vámonos. Pues esto fue el capítulo de la conjetura del panal de abejas. ¿Qué aprendimos? Que la naturaleza es sabia. Y de hecho, a ver, si en un futuro nos echamos un capítulo sobre alguien que se dedicó mucho a estudiar todas las estructuras naturales Geométrica. y geometría y tanto también su estructura de cómo se comportaban y se le atribuyen ciertas cosillas que ahí luego Ok, les platicamos no los sobre. queremos spoilear. Luego los veremos. Ok, pues sus redes sociales. Pues antes que nada, les agradecemos si nos siguen en todos lados, en @ por contradictio, por contradicción nos encuentran en YouTube. Suscríbanse, denle like, manita arriba, comenten y pues, compartan con quien más confianza le tengan. Ahí me encuentran en todos lados como Edo un humano más. A mí me encuentran como Christopher Tejeda en Facebook y en YouTube como Madwhammer. Y a mí me encuentran como Migue Math en todas las redes. Nos vemos el próximo martes. No compren miel chafa. Gracias.